Hace nada leíamos un titular abriendo nuestro programa de justamente los países bañados por el Mediterráneo que intentan combatir los incendios desatados en medio de la nueva ola de calor que enfrenta la región. Martes 25 de julio, esta información, y con temperaturas récord, regiones de países como Italia, Grecia y Argelia están bajo alerta roja y naranja, mientras los científicos aseguran que las temperaturas extremas se van a prolongar al menos hasta el próximo lunes. Es una situación provocada, según un estudio del World Weather Attribution, por la creciente crisis climática global. Y de eso vamos a conversar con nuestro invitado, que ya lo tenemos en línea. Les ofrecemos disculpas por la espera. Javier Sierra, experto en temas climáticos y energéticos y ambientales, con 25 años de experiencia. Justamente hablemos de la magnitud de esta ola de calor en el hemisferio norte. Bienvenido, Javier. Buenas tardes aquí a Caracas, Venezuela. Muy buenas tardes, Graciela. Uh-huh. ¿Qué está pasando? Los científicos advierten que esto va a ser cada vez más frecuente, estos efectos de las olas de calor extrema. Si nos puedes explicar, Javier, a ver. Sí, algo que es muy importante es el estudio que has mencionado tú hace unos instantes. Es muy relevante que indique que si la crisis climática y el efecto del ser humano en la atmósfera, estas olas de calor serían imposibles. En condiciones normales, digamos hace unas décadas, este calor extremo ocurriría una vez cada 250 años. Y las terribles olas de calor que castigan al hemisferio norte ahora mismo serían prácticamente imposibles. La ciencia lleva décadas advirtiendo que esto iba a ocurrir. Cuanto más nos aproximamos al punto de no retorno de una atmósfera en caos permanente, más rápidamente avanzamos hacia este desastre global. Al mismo tiempo, y estas son las buenas noticias, cuanto más invertimos en la energía limpia y renovable, más rápidamente avanzamos hacia el fin de los combustibles sucios, que son los causantes de esta tragedia. Qué bueno que mencionas algo positivo, porque o sea, hay un remedio, hay una posibilidad de por lo menos desacelerar este proceso, Javier. No, por supuesto que hay. Esto es lo más llamativo de toda esta crisis, es que las soluciones ya las tenemos. Tenemos las soluciones, tenemos la tecnología, tenemos el saber hacer, tenemos el consenso planetario para acometer todas estas reformas. Lo que nos falta aquí es la voluntad política de demasiados políticos que están en el bolsillo de la industria de combustibles sucios, que fue la primera que descubrió esta catástrofe planetaria hace ya más de 50 años, que sus mismos científicos predijeron los efectos de la quema de sus productos en la atmósfera de la que todos dependemos. Y desde entonces han invertido cientos de millones de dólares en, primero, esconder sus propias conclusiones y más tarde en desprestigiar al resto de la comunidad científica cuando llegaran a las mismas conclusiones. Es imperativo que reduzcamos el uso de estos combustibles sucios en un 45% para el año 2030 y por completo para 2050. Nos estamos jugando el futuro de nuestra especie aquí. Perdona que parezca una pregunta tonta. ¿Qué es un combustible sucio, Javier? Combustibles sucios son los combustibles fósiles que generan energía a través de la combustión. Estos son el gas, el carbón y las distintas modalidades que surgen del refinamiento del petróleo. De petróleo, correcto. Bueno, aquí en Venezuela hay con muchos mecheros que tú ves cuando, que están consumiendo, y eso está arrojándose a la superficie, es decir, a la atmósfera. Dices tú, la quema de exceso de gas, petróleo, etcétera. Exacto. Sí, por supuesto. Además, las comunidades que están alrededor de esas instalaciones petroquímicas sufren elevadísimos niveles de cáncer, enfisema, asma, enfermedades coronarias, muerte prematura. No solamente estamos hablando aquí de salvar la atmósfera del planeta, estamos hablando de la salud del ser humano. Del día a día, de hoy. Sí, ¿cómo se llama? La ONU calcula que al año unas 9 millones de personas mueren de muerte prematura causada por la combustión de los combustibles fósiles. Imagínate. A ver, ¿esto cómo influye? Porque yo creo que a veces hay que ser muy didácticos, Javier. Fíjate, tú me has despejado lo que quiere decir un combustible fósil, cómo llega eso a la atmósfera y a los pulmones de esas personas que están en los alrededores, y no solamente a la atmósfera del mundo. Ahora, ¿esto cómo influye en el cambio de temperatura?
influye de la siguiente manera. Exacto. Hay un exceso terrible de gases de efecto invernadero, de gases que Ujú. atrapan mucho más el calor del sol, como el dióxido de carbono y el metano. El dióxido de carbono este exceso proviene de la quema de estos combustibles, del Ujú. carbón, del gas y del Exacto. petróleo. Ujú. Entonces, cuando tú tienes esta saturación de gases de calentamiento global en la atmósfera, lo que ocurre es lo siguiente: los rayos del sol entran en la atmósfera, rebotan contra la superficie de la Tierra y vuelven a salir al espacio dejando solamente el 20% de su energía. Eso es en condiciones normales. Pero cuando tú tienes estas cantidades estratosféricas, y nunca mejor dicho, de Ujú. gases de calentamiento global procedente de la quema de los combustibles fósiles, entonces la química cambia y cambia radicalmente. Ujú. Hay un exceso de calor en la atmósfera que se manifiesta de manera violenta o muy violenta. Ya puede ser las olas de calor terribles que estamos viendo, los incendios forestales, las sequías, las tormentas que de repente suben los ríos 10, 30, 20 metros, Ujú. etcétera, etcétera, etcétera. Ujú. Fíjate qué importante unir esto con lo que significa votar. Y lo uno con lo político. Votar por aquellos posibles gobernantes que le presten atención a esto, porque esto es un tema político también, Javier, lo que tú decías al principio. Lamentablemente, la industria de combustibles fósiles ha convertido esto en algo político, que es lo peor que pueda ocurrir, porque Ujú. lo que necesitamos aquí es obviamente un consenso mundial de que tenemos un gran problema, pero que también tenemos las soluciones En la para mano, abordarlo. así es. Entonces, yo creo que los ciudadanos del mundo lo más importante que pueden hacer, aparte por supuesto de respetar los recursos naturales de la tierra y Ujú. respetar la herencia natural de nuestros hijos y nuestros nietos, es exigir responsabilidades a nuestros políticos y Ujú. preguntarles, ¿de parte de quién están ustedes? ¿De la industria de combustibles fósiles cuyo plan comercial incluye la destrucción de la atmósfera de la que todos dependemos? ¿O está usted de parte de la energía limpia y renovable Ujú. que le dé a nuestros hijos y a nuestros nietos un futuro prometedor, un futuro próspero? Ujú, así es. Y además finalizo con esto, grandes países tienen que además también tomar en cuenta esto, y estoy hablando de potencia, China, Estados Unidos, yo qué sé, que se tienen que abocar a esto, Javier. No, por supuestísimo. Y algo muy importante de esto, Graciela, es que en el Acuerdo de París en 2015 las naciones ricas del mundo se comprometieron en ayudar a las regiones emergentes, a África y sobre todo a América Latina, las dos regiones que menos han contribuido a la Ujú. crisis climática y las que más están sufriendo sus Exactamente, consecuencias, exactamente. se comprometieron en donar 100 mil millones de dólares para hacer estos países resilientes, para hacerlos mucho más efectivos en el combate contra el cambio climático y para soportar, por supuesto, el embate de estos desastres Sí, naturales. sí. Y hasta el momento esa cantidad solamente llega a una pequeña fracción. Esto Ujú. es inmoral. Estos tienen que cumplir con sus promesas y de una vez por todas empezar a equipar a América Latina con la financiación necesaria para abordar este problema. Bueno, excelente, Javier, tu explicación. Muchísimas gracias por el contacto a esta hora aquí en Caracas, Venezuela. Un abrazo, buenas tardes. A ti, Claro que sí. Graciela, muchas gracias. Hasta Hasta luego. luego. Javier Sierra es experto en temas climáticos. Bueno, no pudo ser más claro, la verdad. En estos temas climáticos, energéticos, ambientales, con 25 años de experiencia. Hacemos pausa a esta hora, colocamos